Eso es el reto. De voluntades anticipadas, que además, como sabéis, se ha trabajado con la Fundación Ideas y también con las organizaciones agrupadas en concreto en CERN. Desde el departamento creemos que es muy importante porque intentar humanizar, como decía, dignificar las etapas finales de la vida es propio y es síntoma de una sociedad avanzada, de una sociedad que se merezca como tal, y creo que estamos en condiciones en Navarra de avanzar en serio en este camino. Sabéis que de alguna manera desde el departamento se plantea un continuum que además lleva ya un recorrido estos últimos años, desde la pasada legislatura, con el Observatorio de la Muerte Digna en Navarra, que periódicamente va haciendo los estudios para saber de alguna manera cuál es la voluntad por parte de los navarros en cuanto a dónde se prefiere morir, de qué manera, etc. Conocéis los resultados, creo que también se hablará de ello durante la jornada de hoy. Está el reto también de las voluntades anticipadas, que es en lo que estamos ahora en esta campaña que va a durar el principio del otoño, y que pretendemos como objetivo el que la gente lo pueda conocer, que se pueda sensibilizar y que podamos incrementar el número de testamentos vitales de voluntades anticipadas que tenemos en Navarra. Es verdad que estamos por encima de la tasa, muy por encima de la tasa que hay en el conjunto del Estado, pero tampoco creo que eso nos tiene que conformar demasiado, porque estamos hablando que no llegamos al 2% de la población. Por tanto, estamos hablando todavía de tasas que, si hablamos y nos comparamos no tanto con el resto de comunidades autónomas, sino con otros lugares o con otros países de los que desde nuestro punto de vista pueden estar más avanzados en estas materias, tenemos área de mejorar, tenemos recorrido y tenemos trabajo a hacer para sensibilizar, para convencernos de que hay que avanzar también en hacer el documento de voluntades anticipadas. Está también, si me permitís ya citarlo también dentro de ese continuum que nos hemos planteado en la estrategia con ciudadanía, con GENO, desde el liderazgo del Servicio de Ciudadanía, es el refuerzo y revisión de la estrategia de cuidados paliativos, precisamente después de un par de pospuestas que se han hecho por diversos motivos. Mañana tenemos la reunión del Grupo de Trabajo de Navarra de Cuidados Paliativos, y la pretensión que tenemos, el objetivo que perseguimos de alguna manera, es sobre la base de la situación que tenemos de los cuidados paliativos en nuestra comunidad, ver cuáles son las áreas de mejora concretas, tanto a nivel de primaria, en el trabajo que se hace con San Juan de Dios desde la atención primaria, como a nivel hospitalario y a todos los niveles de la comunidad, cómo podemos realmente reforzar y mejorar el estado de la situación de los estados paliativos. Y ya también al final del continuum, lo conocéis también porque es relativamente reciente, el derecho a la eutanasia en los supuestos que establece la ley, que establece la LORE, y que también lógicamente se está trabajando. Todo tiene que ver con el mismo objetivo, que creo que es el por donde empezar, un objetivo suficientemente importante y serio como reto, como comunidad, que es, insisto, intentar dignificar al máximo posible. La muerte es la muerte y nadie nos va a evitar la muerte, pero dignificar, humanizar desde un punto de vista de una perspectiva compasiva esas etapas finales de la vida, lógicamente es un objetivo muy importante como comunidad. Me alegro mucho de ver a un montón de profesionales y de personas relacionadas con el tema, también del Comité de Bioética de Navarra y de los comités éticos asistenciales también. Acabo de ver también a la Coordinación de Trasplantes de Navarra, a Sara y José, que también están incluidos lógicamente en el nuevo documento integrado de voluntades anticipadas. Creo que también es un avance importante, porque la donación es otro de los objetivos, digamos, que perseguimos y que no tenemos mala situación de momento, pero que hay que mejorar sin lugar a dudas, y en eso está la creación que se ha hecho este año pasado de la Oficina de Coordinación de Trasplantes de Navarra, que no existía y ahora existe. Está dotado con
digamos, con profesionales dedicados específicamente al tema de promover y garantizar, coordinar de alguna manera los trasplantes. Y por mi parte, nada más. Que insisto, por donde hemos empezado. Muchísimas gracias por venir, que la jornada sea útil, sea productiva y sobre todo que consigamos el objetivo que perseguimos y que creo que es el que merece la pena. Así que por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Eskerrak gabiltza. Bueno, buenos días. Yo también quiero agradeceros que estéis acompañándonos hoy aquí. Para nosotras es importante, en un día además lluvioso que parece que por fin Pamplona parece Pamplona, ¿no? Bueno, pues es importante que cuando organizamos algo tengamos esta respuesta. Esto también nos hace ver un poco la responsabilidad del asunto, ¿no? Cuando vemos esta respuesta decimos, pues es que es algo importante y es algo que hay que seguir trabajando. Hoy nos acompañáis personas que pertenecéis a asociaciones de pacientes, personas particulares también, pero muchas de vosotras sois profesionales, ¿no? Un tanto por ciento bastante elevado. Y eso también nos denota pues ese interés y esa necesidad de... Esto es como, parece que es un punto final, ¿no?, cuando acabe la jornada, pero para nosotros es un punto también de inicio en seguir impulsando pues la formación también a nivel de profesionales y la capacitación para abordar no solo la realización del documento, como iremos viendo a lo largo de la jornada, sino el proceso de comunicación que defendemos siempre que tiene que haber. Yo también agradezco a los compañeros y compañeras del Observatorio de la Muerte Digna que nos habéis querido acompañar hoy. El Observatorio, como decía el director general, está haciendo un trabajo importante en relación a conocer cómo quiere morir la población navarra. Es lo que nos tiene que hacer luego implementar los servicios y recursos para ello. Si no sabemos qué quiere la ciudadanía, pues lo demás nos lo podemos inventar, ¿no? Luego, a lo largo de la jornada, saldrá también el tema, ¿no?, de este último estudio que hemos hecho desde el observatorio, ¿no?, las dos un poco cosas que nos han impactado, ¿no? Por un lado, ese parece aumento de la incertidumbre, seguramente manejamos la hipótesis de provocado por la pandemia, ¿no? Ha habido más personas que han dejado de contestar a determinadas preguntas que en la anterior encuesta sí que se contestaba. Por ejemplo, pues seguimos teniendo claro que queremos morir en casa, pero antes lo contestaban más personas. Ahora el no sabe, no contesta ha aumentado, ¿no? Y eso, bueno, pues nos da una pista también de posiblemente eso, ¿no?, el efecto de la pandemia en torno a esa incertidumbre, ¿no? Y después hay un tema también muy potente para nosotras, que es el tema de la comunicación. Esa frase que continuamente nosotras hemos hecho ya nuestra, de hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar. ¿Por qué? Porque ante un número elevado de respuestas de dónde quiero morir o cómo quiero morir, la siguiente pregunta se lo ha dicho, quiero morir rodeado de familiares, ¿se lo ha dicho usted a los familiares? No se lo he dicho a los familiares. Pues bueno, o abordamos esto o jugamos a ver quién lo adivina antes, ¿no? Y eso también nos hace pensar un poco en, como decía al principio, en una línea también de trabajo en torno a ese proceso de comunicación previo. Bueno, agradecer también a los compañeros de la coordinación de trasplantes que nos acompañan hoy. También hemos trabajado con ellos, como se ha dicho, la parte correspondiente a la donación en el documento. Bueno, y creo que ya sabéis, pero la jornada se estructura en dos partes. Ahora presentaré a Juana Caballín, ¿vale? Y la segunda parte tendremos aquí en la mesa, moderada por Elena, de las enseñanzas del servicio también, a 3 asociaciones. Luego explicaremos por qué esas 3, ¿no?, que nos
queremos que nos aporten un poco el punto de vista de la ciudadanía. A lo largo de la jornada también, yo creo que al final, si no cambiamos un poco, si no pasa nada que nos haga cambiar el orden, y si tenéis paciencia y todavía estáis al final, os proyectaremos también el vídeo que hemos elaborado para la campaña que se acaba de impulsar. Sabéis que va acompañada de materiales, también folletos para la ciudadanía y también folletos para profesionales, de qué es el documento, cómo se realiza. Proyectaremos, como digo, el vídeo. Y bueno, deciros simplemente que todo el material está a vuestra disposición. Hace un rato hablaba con una compañera que tiene una sesión próximamente sobre el documento y podéis pedirnos el vídeo, podéis pedirnos carteles de los folletos, porque lógicamente es para uso de todo el mundo. Y empezamos. Bueno, me acompaña Juana Caballín Yarnoz. Como ha dicho el director general, la estrenamos como presidenta del Comité de Bioética de Navarra que se acaba de crear. Ella es médica, gerontóloga en jubilación, máster en bioética, máster en gerontología, una amplia formación experta en bioética, que os voy a decir, y además creo que la conoceréis la mayoría de las personas que estáis aquí. Hemos tenido también la suerte de que ha sido miembro del comité asesor creado en Navarra durante la pandemia sobre decisiones éticas en el cuidado del paciente del coronavirus. Ella realiza mucha actividad docente, actualmente también es vocal, corrígeme si me equivoco, pero ella es vocal en la Comisión de Formación Continuada del Colegio de Médicos de Navarra. Bueno, ha sido también la presidenta de esa comisión de deontología del Colegio de Médicos. Fue la presidenta del primer comité de ética asistencial en la atención social de Navarra. Y podríamos estar un ratico más, pero vamos a dejarlo aquí, porque ahora quiero aportar su parte también personal. Como ella, y esto lo digo porque me parece a mí, es una persona rigurosa, responsable, trabajadora, que ha cogido este testigo y que no ha dicho que no, con el poco tiempo que le dimos para estar aquí, con sentido del humor, también lo digo, porque me parece que es muy importante en este momento también abordar las cosas con cierto sentido del humor. Y en el ámbito que hoy nos trae aquí, creo que puedo decir que es una defensora del derecho de la ciudadanía a gestionar su muerte y una defensora del documento de voluntades anticipadas también, como herramienta con un proceso previo de comunicación. Me consta que ella también es una gran defensora del hay que hablar. De buen rollo, dice. No voy a ocupar más tiempo, yo ya te cedo la palabra porque creo que eres tú la que va a decir cosas interesantes. Después abriremos un turno de preguntas. Cuando ella finalice, antes del turno de preguntas, sí que hay un vídeo que ella quiere también proyectar. Como digo, después tendremos un turno de preguntas, haremos un descanso y después iniciaremos la siguiente mesa. Muchas gracias, Geno, y muchas gracias por la compañía. Sí que he pasado a decir que yo al principio siempre estoy un poco nerviosa, pero se me pasa enseguida. En cuanto empieza el asunto se me pasa. Voy a intentar ir un poco al fondo del documento de voluntades anticipadas, que es lo que justifica esta jornada, y voy a intentar hacerlo desde una mirada bioética. A lo largo de la historia de la humanidad, pues la muerte y el morir han sido una preocupación constante y en todas las épocas. Y seguramente, a lo largo de la historia, se han venido preguntando desde la antigüedad todo el mundo, al intentar enfocar una situación complicada, se han hecho tres preguntas. A lo mejor las respuestas han sido distintas, pero creo que las tres preguntas básicas probablemente nos las hemos hecho nosotros en muchas ocasiones. Cuando estamos en una situación complicada y estamos hablando pues, en el final de mi vida, puedo elegir, es lo que me toca hablar a mí. Lo primero, igual que nos preguntamos, ¿esto ya se podrá hacer? ¿Esto es legal o no es legal? A esta pregunta responde el derecho con unas normas generales en forma de leyes
que afectan a todos los ciudadanos y en las que la mayoría, en una sociedad democrática, suele estar de acuerdo, salvo que el legislador haya ido por su cuenta. La segunda pregunta, una vez que sabemos si lo podemos hacer, ¿y qué debo hacer? A esta pregunta responde la moral o la ética, que los voy a utilizar como similares, y aquí ya es diferente. Aquí ya cada uno individualmente tendría que buscar su respuesta y ahí entrarán en juego pues, preferencias, valores, convicciones, creencias, circunstancias y también nos obligará a pensar en las posibles consecuencias. Hace poco he leído un artículo de Diego Gracia y me gustó mucho cómo explicaba que a esta pregunta responde la ética. Y la ética, decía Diego Gracia, consiste en determinar qué debe hacer un ser humano en una situación concreta y circunstanciada. Pero circunstanciadas que si no, no sería Diego Gracia. Pero bueno, todos entendemos que se refiere a esas circunstancias que tenemos que valorar. Y pone un ejemplo muy claro. Dice, no es lo mismo redactar un reglamento de fútbol que arbitrar un partido concreto. Esa es un poco la diferencia de la decisión individual respecto a esa respuesta general que nos puede dar el esto se puede hacer. La tercera pregunta, y es la pregunta que se sigue planteando la bioética o los bioeticistas desde sus inicios, y teniendo siempre en cuenta las dos anteriores, es ¿se debe hacer todo lo que es posible hacer? Cuenta que, con sentido del humor, uno de los primeros bioeticistas que participaba en estas conversaciones iniciales, decía que la ética, en su mejor aspecto, es solamente poesía. Es decir, busca ayudarnos a ver mejor lo que vemos cada día, pero que quizá no vemos correctamente. Y eso va a ser un poco la intención que le voy a dar a esta reflexión. Gracias a Auerbach, que era el señor en cuestión, y a otros pensadores, surgió la bioética en los años 70 en Estados Unidos como consecuencia de los importantísimos cambios científicos y tecnológicos que venían de antes, ya sobre todo intensos a raíz de la medicina practicada de tipo experimental en la Segunda Guerra Mundial, y ese cambio, esa revolución planteó un nuevo escenario sanitario en los hospitales y planteó la necesidad de establecer un procedimiento para la toma de decisiones clínicas que fueran, de forma que fueran científicamente correctas y éticamente aceptables cuando se estaba en situaciones de pronóstico incierto. En 1972 se describe el primer caso de estado vegetativo persistente y eso da lugar a una grandísima discusión ética, legal y social sobre la legitimidad de interrumpir o no en estos enfermos la hidratación y la nutrición artificiales, que todavía hoy tiene su rum, aunque ya está muy superado. Y fue en esa época, de los años 70-80, coincidiendo con la expansión de las UCIs, de los trasplantes, de los tratamientos de hemodiálisis y de supervivencias impensables hasta entonces, por ejemplo, de accidentes con traumatismos cráneoencefálicos, que sobrevivían a unas situaciones que antes no se conocían, cuando empezaron a circular palabras como desconectar, mantener, no iniciar, suspender, utilización de recursos escasos, derechos de los pacientes, que también provienen el primer documento de esa época. Desde entonces, esa mala poesía que decía Auerbach
que puede ayudar a ver mejor lo que quizá no vemos correctamente, ha dado para mucho. Y desde luego merece la pena mantenerla activa para que no se estanque, porque también ahora estamos expuestos a nuevos problemas que requieren abordajes adecuados pero diferentes. Y un ejemplo es la pandemia. Y aquellas mentes inquietas del principio, generalmente profesionales sanitarios, porque eran los que estaban en los hospitales y eran testigos de esa revolución que se estaba produciendo en las situaciones que tenían que atender, se fueron sumando filósofos, teólogos, biólogos, juristas, porque no se hablaba solo de temas de salud, sino que se hablaba de la vida, de calidad de vida, de dignidad y de derechos de las personas, entre otras cosas. Han pasado muchos años, desde aquellos años 70, y la pregunta de si todo lo que se puede hacer debe hacerse, deberíamos seguir teniéndola presente, más en el tema que vamos a tratar hoy, ante situaciones concretas, pero siempre concretas, caso a caso, intentando buscar el sentido humano en la utilización de todas las posibilidades diagnósticas y terapéuticas que tenemos a nuestro alcance. El ámbito de la bioética comprende todos los aspectos relacionados con la salud, la asistencia sanitaria, y es una ética aplicada a las ciencias de la vida en toda su complejidad. No tiene carácter normativo, no obliga, y utiliza el diálogo como metodología de trabajo y busca un consenso moral entre los que lo establecen, entre los interlocutores, a través de argumentos razonables. Aunque bien es verdad que el interés por la bioética viene a veces motivado por el temor a la ley, más que por el deseo de profundizar en la ética. Uno de los temas principales que ha sido y es objeto de atención y discusión en el diálogo de la bioética clínica son los problemas en torno a la muerte y los moribundos, eutanasia, obstinación, diagnóstica y terapéutica, enfermos crónicos y terminales, y a la vez hay situaciones que se llaman paradigmáticas, esas que son como de ejemplo, que todavía protagonizan noticias, aunque a veces sensacionalistas, pero que preocupan mucho a quien se ve en la tesitura de tomar alguna decisión cuando estas situaciones se presentan. La primera, voy a citar algunas, la primera es la obstinación diagnóstica y terapéutica, a la que antes la llamábamos con aquella palabra horrible de encarnizamiento terapéutico. Yo creo que aquella palabra nos hizo daño a todos. Se podría traducir por un cueste lo que cueste que no se muera. Y en ese cueste lo que cueste se incluyen pruebas y tratamientos que, además de no estar indicados o estar claramente contraindicados, una vez valorada adecuadamente la situación, podrían producir sufrimiento o molestias con mayúsculas importantes al paciente, además de prolongar su proceso de morir. Es decir, no alargarían su vida, sino que prolongarían su muerte. Las palabras clave en este caso serían contraindicación médica y maleficencia. Adecuación del esfuerzo terapéutico. Esto es una palabra que ha venido más tarde y que alude a que siempre valorando al paciente de forma adecuada y haciendo seguimiento de su evolución, se refiere a la situación en la que puede haber indicación de retirar, ajustar o no instaurar un tratamiento teniendo en cuenta el pronóstico limitado del paciente. Las palabras clave podrían ser tratamiento proporcional y adecuado en función de sus necesidades y de la situación clínica. Futilidad es otra palabra que se utiliza bastante, pero que es relativamente nueva. Se empezó a utilizar en los años 80. Y en medicina se utiliza para referirse a una actuación médica inútil,
en la que el objetivo de obtener algún beneficio para el paciente es directamente implanteable. Sedación, eso es otro término que todos conocemos y que se refiere a un tratamiento médico que tiene como objetivo disminuir la conciencia o dormir a un paciente con el fin de aliviar síntomas y sufrimientos importantes que no logran ser aliviados y no responden a tratamientos indicados y que normalmente son utilizados y eficaces en situaciones similares. A estos síntomas, con falta de respuesta al tratamiento adecuado y bien prescrito, se les llama síntomas refractarios. Y la eutanasia. En la eutanasia voy a leer una de las definiciones que figura en el preámbulo de la ley, porque yo creo que recoge absolutamente todo lo que quiere contemplar. Actuación que produce la muerte de una persona de forma directa e intencionada mediante una relación causa-efecto única e inmediata, a petición informada, expresa y reiterada en el tiempo por dicha persona, y que se lleva a cabo en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios. Yo creo que, aunque puede resultar todos sabemos lo que es la eutanasia, una definición un tanto compleja, recoge todo lo que quiere expresar y sobre todo el sentido de la ley. Cuando Geno me invitó a participar en esta jornada, tuve que tomar una decisión rápida por la proximidad de la fecha y lo hice mientras pensaba que, el documento de voluntades anticipadas era un tema que había trabajado desde que se incorporó en Navarra en 2003 y acepté. Lo que no había previsto es que me iba a resultar tan complicado ordenar todo lo que me venía a la cabeza en relación a este asunto, sobre todo porque hay algo que me llama la atención, y es que en estos 20 años hablando de voluntades anticipadas en ámbitos docentes y en otros espacios muy diferentes, siempre tengo la sensación de que quienes reciben la información siguen interesados en el tema y en general siempre consideran que será una información buena y novedosa, aunque repitan, siempre la consideran como nueva, aunque repitan. Pero luego sí que se constata, como ha dicho antes el señor Artundo, cuesta dar el paso y formalizar el documento. Voy a confesar una cosa, yo no lo tengo hecho. Pero me voy a buscar antes un buen representante, luego. Pero hoy sí que tenemos motivos para considerar esta información como algo novedoso, porque indudablemente la entrada en vigor de la ley de regulación de la eutanasia en marzo del 21 es una novedad importante y la petición de ayuda para morir es una opción legal de la que ya se puede dejar constancia expresa en el documento de voluntades anticipadas. Y a eso hace alusión la ley en uno de sus artículos cuando dice que en aquellos casos en los que el médico responsable certifique que el paciente no se encuentra en pleno uso de sus facultades ni puede prestar su conformidad libre, voluntaria y consciente para realizar las solicitudes y siempre que cumpla lo previsto en los requisitos, que es lo de enfermedad grave incurable, padecimiento grave, crónico, imposibilitante, y haya suscrito con anterioridad un documento de voluntades anticipadas y dice voluntades anticipadas, testamento vital, instrucciones previas o documentos equivalentes, se podrá facilitar la prestación de ayuda para morir conforme a lo dispuesto en dicho documento. En el caso de haber nombrado representante en ese documento, será el interlocutor válido para el médico responsable. A mí hay una cosa que me intriga, es que utilicemos tantos nombres
para el mismo asunto. Y me da la sensación de que a veces es que como que no tenemos claro de qué estamos hablando, porque llamamos documento de instrucciones previas, testamento vital, voluntades anticipadas, documentos equivalentes legalmente reconocidos. Pero bueno, eso es una cosa que a mí me parece absurda, porque despista a veces cuando lees cosas ajenas a la comunidad. Yo empecé aquí con el nombre de voluntades anticipadas, que me parece que se ajusta muy bien a la realidad, y voy a utilizar a partir de ahora ese nombre para designar todos estos documentos a los que hace alusión la ley. Me imagino que cuando les den el carpetazo a alguno de los nombres, se acordarán o pensarán que tenía razón mi maestro cuando decía que en lo cambiante hay que legislar poco, porque luego nos quedaremos con la canción, pero yo a partir de ahora, por lo menos en lo que no sea cita literal, hablaremos de voluntades anticipadas, que es como hemos hablado desde 2003 en Navarra. La entrada en vigor de esta ley ha llevado naturalmente a actualizar folletos informativos y los distintos modelos de documentos orientativos que han sido bastante rápidos y que los que se manejan sobre todo en todas las comunidades y en la nuestra también, pues es el documento del Gobierno de Navarra, el documento orientativo del Gobierno de Navarra, el documento de la Asociación de Morir Dignamente y el documento de la Conferencia Episcopal. El que no ha habido que modificar es el documento libre, que no lo debemos olvidar, que es el que redacta uno de forma a su aire, de forma libre y a su aire. Y vuelvo a lo que comentaba antes, sigue costando dar el paso y formalizar el documento de voluntades anticipadas, pero claro, si es difícil tomar decisiones en temas de salud reales, vividos en presente, es fácil de comprender la dificultad que puede suponer plantearse diferentes escenarios sanitarios a los que, por si se convirtieran en reales, queremos anticiparnos y tenerlos previstos y además marcar hasta dónde aceptaríamos llegar en el tratamiento, incluso a veces solo en la supervivencia, en determinadas situaciones, por si, llegado el caso, no tenemos capacidad para transmitirlo. Y eso viene a ser un documento de voluntades anticipadas, el que muestra cómo queremos o cómo deseamos ser tratados en un momento en que, en caso de incapacidad, no podamos expresar nuestros deseos. Se aconseja especificar en el documento tratamientos y cuidados que autorizamos o deseamos recibir o no, o que directamente rechazamos, en el caso de que nos encontremos en una situación como la que mencionamos o describimos en el documento. Utilizo la palabra autorizar intencionadamente como sinónimo de consentir, por la relación que tienen los dos procedimientos, el de voluntades anticipadas y el de consentimiento informado, siendo el de las voluntades anticipadas una proyección del consentimiento informado que lo tenemos todos plenamente asumido, aunque a veces de forma rutinaria, en el mundo sanitario. Lo habitual es firmar un consentimiento informado para todo, lo que no es habitual es leerlo, y eso es una lástima. Convendría tener siempre presente que el aspecto más importante, y a eso voy, que da sentido ético al consentimiento informado, es el de cumplir con el deber de informar bien al paciente y el derecho que tiene el paciente de estar informado correlativamente. Y en mi opinión, si lo hubiera, y en el caso de las voluntades anticipadas, que también estuviera bien informado el representante. Hay una ley, varias leyes en nuestro país que dedican artículos al tema de las voluntades anticipadas. Está, desde el Convenio de Oviedo
que entró en vigor el 1 de enero de 2000, vino después la Ley de Autonomía del Paciente del 2002, vino después nuestra Ley Foral de la Muerte Digna en 2010, y en 2008, ¿verdad? Sí. Y vino luego la Ley Foral 17-2010, que es una que acostumbramos a manejar mucho los sanitarios, porque es la Ley de Derechos y Deberes de las personas en materia de salud en la comunidad foral. Y en esta ley, que a mí me parece que lo expresa con sencillez y claridad, se dedica un capítulo a las voluntades anticipadas. Y uno de sus artículos, el 54, precisa y amplía lo que les vengo comentando hasta ahora. Y como creo que lo hace mucho mejor de lo que lo puedo hacer yo, voy a leer este artículo antes de intentar unas primeras conclusiones. Dice: todas las personas tienen derecho a decidir sobre las actuaciones sanitarias que les pueden afectar en el futuro, en el supuesto de que en el momento en que deban adoptar una decisión no gocen de capacidad para ello. El documento de voluntades anticipadas es el dirigido al médico responsable, en el cual una persona mayor de edad o un menor al que se le reconoce capacidad conforme a la presente ley foral deja constancia de los deseos previamente expresados sobre las actuaciones médicas para cuando se encuentre en una situación en que las circunstancias que concurran no le permitan expresar personalmente su voluntad por medio del consentimiento informado y que deben ser tenidos en cuenta por el médico responsable y por el equipo médico que le asista en tal situación. En las voluntades anticipadas se podrán incorporar manifestaciones para que, en el supuesto de situaciones críticas, vitales e irreversibles respecto a la vida, se evite el sufrimiento con medidas paliativas, aunque se acorte el proceso vital. Que no se prolongue la vida artificialmente por medio de tecnologías y tratamientos desproporcionados o extraordinarios, ni se atrase abusiva e irracionalmente el proceso de la muerte. Hombre, yo lo de abusiva e irracionalmente me parece un poco... no sé lo que me parece. No voy a entrar a juzgar la ley. La persona, en las manifestaciones de las voluntades anticipadas y a tal efecto, puede designar a un representante para cuando no pueda expresar su voluntad por sí mismo. Y esta persona será la única interlocutora válida y necesaria con el médico o el equipo sanitario. En la declaración de voluntad anticipada, la persona interesada podrá hacer constar la decisión respecto de la donación total o parcial de sus órganos para fines terapéuticos, docentes o de investigación. En este supuesto, no se requerirá ninguna autorización para la extracción o utilización de los órganos donados. El documento de voluntades anticipadas será respetado por los servicios sanitarios y por cuantas personas tengan alguna relación con el autor del mismo, como si se tratara de un testamento. Los médicos o equipos destinatarios de la declaración de voluntades anticipadas no tendrán en cuenta las instrucciones que sean contrarias al ordenamiento jurídico, a la buena práctica clínica, a la mejor evidencia científica disponible o las que no se correspondan con el supuesto de hecho que el sujeto ha previsto en el momento de decirlas. En estos casos se debe hacer una anotación razonada, pertinente, en la historia clínica. La Administración Sanitaria adoptará las medidas necesarias para garantizar la voluntad anticipada del paciente recogida en el documento. Y el documento que recoja la declaración se entregará. Hombre, hay en algunos aspectos administrativos que había que precisar porque ya están superados, porque esto dice que hay que entregarlo en el centro de salud cuando, bueno, ahora ya la agilidad del procedimiento es otra.
Esta es la ley. ¿Por qué hablo yo de la ley? Pues porque desde el principio en estos asuntos la bioética y la ley tienen que ir de la mano y fomentar el diálogo no solo entre ellos, sino el que proyecte, porque al final el respeto a la ley es una condición sine qua non en todo este asunto. Sin embargo, la bioética sí que observa matices que no están contemplados en la ley, y no son pocos a veces. Hay un artículo muy interesante de Azucena Couceiro, que probablemente han oído hablar casi todos, que explica muy bien con un ejemplo esa referencia que hace la ley a la no correspondencia con el supuesto de hecho. Es decir, si no te ajustas exactamente a lo que pones, sí te pueden respetar esa voluntad o no. Y ella plantea el caso de un paciente con un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, en ese momento moderada y con plena capacidad de obrar, que elabora con ayuda de su médico de atención primaria y con el médico y con su neurólogo, elabora un documento de voluntades anticipadas y porque, como muchas veces se produce la redacción de este documento, ha tenido la experiencia con un amigo cercano que en fase avanzada de la misma enfermedad que él tiene en este momento, un Alzheimer, ya en una fase final todavía mantenía la nutrición y la alimentación por sonda nasogástrica. Y él lo que no quiere es llegar a esta situación, y así lo expone en el documento que redacta, asesorado, acompañado e informado por esos dos médicos. Pero a los 2 meses de redactar este documento tiene un accidente de tráfico. Un accidente de tráfico y sale pues, con un politraumatismo complejo, pero que tiene un pronóstico excelente. Y le trasladan al hospital más cercano, llega en estado de shock, con una pérdida de sangre importante y por tanto inconsciente y sin capacidad para tomar decisiones. Está claro, parece, por lo menos para mí está claro, que la situación debe ser tratada, tanto por el estadio de su demencia como porque tiene un buen pronóstico y porque se considera que va a volver a la situación previa. Y esto resulta que no tiene nada que ver con el documento de voluntades anticipadas, que si es consultado, pues con lo que ha escrito. En ese caso, visto el documento, porque el médico tendría que acceder al documento para ver si, tendría que ver si existe y acceder a él, viendo y haciendo un balance de los pros y los contras de la situación, debe dejar constancia razonada y detallada en la historia clínica, tanto de lo que pone el documento de voluntades anticipadas como de la no correspondencia con la situación clínica por la que el paciente ha sido ingresado y está siendo tratado. Yo muchas veces recuerdo, aunque cada vez estoy más lejos de mi época activa, pero muchas veces recuerdo las infecciones de orina en pacientes con demencia que se agitaban un montón y que a veces se planteaban decir, bueno, pero es que como tiene una demencia o como ya es avanzado, bueno, pues lo que es tratable en sus límites, en sus circunstancias y en su situación. O sea, es que hay siempre que valorarlo. La legislación, por eso, impone al profesional ese deber de establecer la equivalencia entre el supuesto de hecho previsto y la situación real. Creo que en el ejemplo de Azucena
que utiliza Azucena Couceiro está muy claro, porque además el paciente, como lo hacía a raíz de un caso conocido, pudo prever la situación que le esperaba en el futuro con gran exactitud, por la vivencia personal que él tuvo y por lo fácil que es predecir en general el pronóstico de la evolución de esta enfermedad y la evolución de esta enfermedad. Pero en la mayoría de las ocasiones eso puede que no sea tan fácil. Y entonces la pregunta sería, ¿hay que exigir la coincidencia completa con el hecho que se describe, o basta con la analogía entre el supuesto de hecho y la situación real? Es lógico suponer que la analogía debería ser suficiente y más si tiene que obligatoriamente ser valorada, en ese caso concreto, por el médico correspondiente. Y con esto repetimos otra vez lo del caso concreto, y es que el documento de voluntades anticipadas, el consentimiento informado, todos los procesos estos forman parte de la relación clínica, y la relación clínica es individual, se establece con un paciente en un momento determinado y en un caso concreto. Todo ello refuerza la necesidad de que el paciente manifieste sus valores y objetivos personales, como hizo este señor en el documento de voluntades anticipadas, diciendo, pues cuando yo esté en una etapa final y esté encamado, a mí que no que me retiren la sonda, y estoy en mi etapa, sobre todo valorando la etapa final. Y a mí me parece que refuerza también la figura del representante, cuya función en estos casos es de gran importancia y ayuda para el profesional, porque se supone que un representante debe conocer a la persona y probablemente haber vivido con él, en ese caso, esa situación. Bueno, hasta aquí vamos bien. Vamos a intentar, pues, algunas conclusiones, algunas primeras conclusiones. El punto de partida de todo el asunto es que un enfermo consciente siempre puede expresar su voluntad, aunque haya redactado un documento de voluntades anticipadas. La eutanasia, con los requisitos que marca la ley para la petición de ayuda para morir, es actualmente una opción legal. Los formularios, o para entendernos, los papeles del consentimiento de voluntades anticipadas, son una de las herramientas utilizadas, importantes, para la toma de decisiones en los procesos incorporados a la relación clínica que hoy se entiende como participativa. Las voluntades anticipadas constituyen una proyección del consentimiento y de la facultad de autodeterminación decisoria en el tiempo. A veces se ha discutido de la prepersona, de la pospersona, de muchas cosas, que si dejas de serlo, bueno, pues se supone que estamos viviendo un continuo vital y que eso, si se ha hecho en un momento de capacidad, se puede proyectar en el tiempo. El significado de las voluntades anticipadas puede variar según el estadio o las circunstancias de la enfermedad. Y una patología, una enfermedad o un suceso de enfermedad, un accidente con buen pronóstico irreversible, puede ser tratado con la medida que el documento de voluntades anticipadas rechaza para un contexto de final de vida. Y eso serían las conclusiones que podríamos sacar de esta parte un poco probablemente árida, y si les ha resultado árida les pido disculpas, pero absolutamente me parecía a mí necesario. Nosotros procedemos de la experiencia americana, bioéticamente de la experiencia americana, que
Nos llevaba 20 años de ventaja hasta que se constituyeron los primeros comités de ética asistencial en los hospitales aquí. Resulta que allí se plantearon y se transmitieron, que se habían planteado, porque otra cosa es eso, que se transmita, historias de decisiones de sustitución que estaban directamente conectadas con la realidad clínica del momento. Algunos casos llegaban a los tribunales y generaron esa necesidad de encontrar la manera de tomar decisiones sobre los pacientes cuando estos ya no tenían capacidad y no podían hacerlo por sí mismos. Uno de estos casos primeros, desde luego que cambió e influyó en la legislación directamente posterior, es el caso de Karen Kinlan. Karen Kinlan era una mujer joven que al parecer, bueno, pues después de alguna fiesta perdió el conocimiento, entró en coma y fue diagnosticada al mes de estado vegetativo persistente y estaba conectada ya a un respirador, y sus padres pidieron que le fuera retirado con el argumento de que eso era lo que su hija hubiera decidido si hubiera podido hacerlo. El Tribunal Supremo del Estado de Nueva York ratificó el criterio del juicio sustitutivo, por el que es el que reconstruye lo que el propio paciente hubiera querido, que es un criterio correcto para la toma de decisiones en casos de incapacidad, aunque en este caso, además de ese criterio de juicio sustitutivo, se añadía o se fundamentaba en que no había posibilidades razonables de recuperación y no solo en los deseos que Karen Kinlan había expresado previamente. Los padres de Karen Kinlan lo que pedían era que se dejase morir a su hija de forma natural, sin alargar un proceso que era irreversible. Y eso ya lo pedían desde 1976 los testamentos vitales en algunos estados que pedían directamente que las personas pudieran expresar sus deseos acerca de cómo quieren morir y qué tratamientos quieren o no que les sean aplicados. Estamos hablando de 1976 en algunos estados americanos. Las limitaciones de estos primeros testamentos vitales era que solo eran aplicables a enfermos terminales o en coma irreversible, y que la limitación de tratamiento solo se podía aplicar a medidas artificiales o extraordinarias, y algunas incluso excluían específicamente la nutrición y la hidratación. Otros estados optaron por conferir a una persona la autoridad para realizar ciertos actos en lugar de otra, y en este caso para tomar decisiones sanitarias. Todo eso venía alrededor del caso de Karen Kinlan. Y en 1983 el Estado de California genera una legislación específica por la que el sustituto designado por el paciente ostenta el poder para aceptar o rechazar cualquier tipo de procedimiento diagnóstico o terapéutico, utilizando de nuevo ese criterio de sustitución que permita reconstruir los deseos del paciente y actuar como él hubiera hecho. Y la ley, además, establece una serie de salvaguardas para garantizar la actuación correcta del sustituto. Ese caso, el caso de Karen Kinlan, impulsó las leyes de muerte natural, ratificó el criterio del juicio sustitutivo, propició que se autorizara a una persona a tomar decisiones sanitarias en lugar de otra, y se generó una legislación específica para que un sustituto designado por el paciente ostentara ese poder de aceptar o rechazar cualquier tipo de procedimiento, reconstruyendo los deseos del paciente.
Pensé lo que constituye el diálogo y la discusión bioética y sobre todo los años en los que empezó a producirse. Otro caso, el último que voy a citar, el caso de Nancy Cruz. Otra mujer joven, pero esta sufre un accidente de tráfico y tras 15 minutos de parada cardiorrespiratoria es reanimada y al mes de su ingreso se le diagnostica un estado vegetativo permanente. Esto es ya de entrada irreversible. 3 años después del accidente, los padres solicitan a los médicos que le retiren el tubo de gastrostomía y que la dejen morir. Anteriormente era el de respirador, este es el de gastrostomía. Y los médicos lo rechazan alegando que no es una enferma terminal. Los padres acuden entonces a pedir una autorización judicial al juzgado de primera instancia y se concede la autorización, pero el fiscal general del Estado apela a la sentencia ante el Tribunal Supremo de Missouri que dice, que concluye que el único criterio que permitiría la retirada de la nutrición enteral es una directiva anticipada o un testamento vital en el que fuese la propia paciente quien expresara con claridad que en situaciones similares a la que se encontraba no quería ser mantenida mediante nutrición artificial. Fíjense que estamos hablando todo del tema del que centra la jornada. Los padres apelan la sentencia, que es aceptada por el Tribunal Supremo, y a partir de entonces, a partir de dicha sentencia, se establece que no hay diferencias entre las diferentes formas de soporte vital entre los que se incluyen la nutrición y la hidratación artificiales. Que para tomar estas decisiones en nombre de un paciente incapaz no basta con el criterio del juicio sustitutivo, es decir, el que intenta reconstruir las preferencias, que se necesita una mayor garantía. Se necesitan directrices anticipadas donde sean los propios pacientes los que emitan la declaración específica de sus valores y al tiempo que, si lo deseen, designen específicamente a su representante. Este caso generó la puesta en marcha de leyes estatales sobre directivas anticipadas y la aprobación de una ley federal con el objeto de difundir estos documentos en la población. A mí esto me ha venido a la cabeza, por eso que les decía de los 20 años diciendo y que no se hacían, ¿no? Porque realmente el fundamento viene de muy lejos y estamos un poco en esa situación. En los años siguientes a esto se añade una política un poco de giro que pasa, además de insistir en todo lo anterior, es decir, en la necesidad de las voluntades anticipadas, a insistir en que la toma de decisiones al final de la vida se haga de manera más integradora, centrándose en los procesos comunicativos entre sanitarios, pacientes y familiares acerca de los procesos del final de la vida. A esto, algunos autores entonces le llaman planificación anticipada de las decisiones. Es una forma de enfocar las decisiones que requiere una participación activa. Avanzando en conclusiones, se ha trabajado mucho para llegar a esto. Todo el proceso de voluntades anticipadas está vinculado a la situación y a la relación clínica. El documento de voluntades anticipadas es una herramienta muy importante del proceso, ya que garantiza que es el propio paciente quien orienta y marca el camino de sus decisiones y preferencias, expresándolas en un documento específico que merece respeto y que además debe ser respetado. El paciente y el representante deben estar bien informados, ser orientados y participar en este proceso. En el caso del representante, para poder interpretar adecuadamente las palabras y los deseos del enfermo al que sustituye o complementa en el tema de la toma de decisiones en el caso de tener que hacer. Y voy a citar a
a otro bioeticista, que Koldo Martínez, en un artículo bonito sobre el testamento vital, muy bonito y muy interesante, cita, y el bioeticista se llama Wood, y dice: los pacientes no buscan tanto la libertad que nos dicen los políticos, sino que buscan respeto como personas, como individuos, con una vida única, una única historia, una biografía propia y unos objetivos únicos. Respetar genuinamente a las personas no quiere decir abandonarlas a su libertad, sino cuidarlas y ayudarlas de forma que esta actitud les beneficie en su propia especificidad. Y afirmo que quizás el mayor peligro para la atención a la salud del siglo XXI no sea ya ese paternalismo del que todavía seguimos hablando autocrático de los médicos, sino el abandono respetuoso de los pacientes. A mí me parece que explica muy bien los peligros en los que nos podemos encontrar en este asunto. Y yo esto era lo que quería comentar y les doy las gracias por la atención.